cristalino, ¿sí? Y vamos a hablar de una de las principales patologías que tiene cristalino, que es la catarata, ¿no? ¿Sí? Bueno, para comenzar, ustedes saben perfectamente que el ojo normalmente viene del tubo neural, ¿sí? Viene derivado de la parte embriológica del tubo neural, y del tubo neural nosotros tenemos una parte que se diferencia, que viene del ectodermo superficial, que sería justamente esto, que se forma el epitelio con una parte de la invaginación del tubo neural y forma la placoa del cristalino. Esta placoa del cristalino es lo que se va a invaginar normalmente a la tercera semana y va a formar la vesícula del cristalino, que es esto que ustedes ven acá, y termina formando la córnea y acá forma el cristalino. Ustedes saben perfectamente, creo que ya hablaron de córnea con el doctor González o no sé con quién médico. La córnea es una de las partes refractivas del ojo, que es el que mayor poder dióptrico tiene. Y después de la córnea viene la cámara anterior, donde está el humor acuoso, después viene el iris, la pupila y viene el cristalino. Acá en esta parte que nosotros llegamos a ver acá, donde se separa la placoa del cristalino, se forma la vesícula, se vuelve a unir acá el epitelio y forma la córnea, y acá forma ya la vesícula del cristalino y después ya el cristalino en sí. Normalmente a la tercera semana, como ustedes ponen acá, esto tiene 4 milímetros, se llega a formar la placoa del cristalino, se empieza a formar el núcleo embrionario, que sería esto, el núcleo embrionario que sería acá, y es alimentado por una red vascular que se llama la túnica vasculosa lentis, ¿sí? Esa es la que nutre principalmente esta parte y la parte de la retina, que normalmente esto ocurre, ¿sí? A las 6 semanas se comienza a formar. El epitelio cristalino, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, el epitelio cristalino que ustedes ven acá, se va solo hasta el ecuador, es decir, hasta acá y hasta acá. Y las células epiteliales que van muriendo van migrando, ¿sí? Y dan lugar a las fibras del cristalino, que es por donde normalmente se ancla al cuerpo ciliar. Ustedes se tienen que imaginar que el cristalino está suspendido dentro del ojo por unas zónulas. Esas zónulas son, como ustedes ven, la famosa la cama elástica donde juegan las criaturas. Ustedes ven que tienen el borde de hierro. Ese borde de hierro sería el cuerpo ciliar, que tiene unos 360 grados. Y esa parte elástica, esa goma elástica, esa lona, bueno, eso sería el cristalino, y ustedes ven que tiene unas fibras, que tienen una fibra elástica, una correa, una cuerda elástica que une esa cama elástica con el hierro. Bueno, esas son las zónulas. Entonces nosotros tenemos en el epitelio acá, se van formando esas zónulas, y esas zónulas van migrando y van uniendo del cristalino al cuerpo ciliar. Nosotros tenemos las características generales en la segunda unidad refractiva del ojo humano. La primera es la córnea. Y después viene el poder de la lente, que normalmente tiene unas medidas que pueden ser entre 15 a 20 dioptrías. Eso es lo que normalmente es la acomodación del cristalino y el poder dióptrico, que es el poder refractivo del cristalino. Es una estructura totalmente avascular, ¿sí? Y tiene varios elementos que lo componen dentro del cristalino. Como ustedes pueden ver acá, esto es la cápsula, que ustedes ven que es la bolsa que le recubre al cristalino. Tenemos nosotros la corteza, que es esto que ustedes ven es amarillento, más azulado acá. Esto sería el núcleo, ¿sí? Y estas son las células que les dije que van ancladas al cuerpo ciliar. Las medidas anatómicas, normalmente cuando uno nace en el ecuador, ¿sí? Suele tener 6.4 milímetros, anterior-posterior, la longitud anterior-posterior, es decir, de adentro, de adelante hacia atrás, sigue a ser de 3.5 y pesa normalmente 90 miligramos. Pero en adultos ya aumenta de tamaño, porque aumenta el núcleo, aumenta la corteza, y normalmente se llega a tener 9 a 9.8 milímetros. Tiene una longitud anterior-posterior de 5 milímetros y llega a pesar 240 255 miligramos. Las estructuras del cristalino, como recién les mostré, tenemos la cápsula, el epitelio, la corteza y el núcleo. Vamos a hablar de cada uno. La cápsula. Esto que ustedes ven acá, el cristalino,
como ustedes ven, es mucho más plano en la parte anterior y mucho más curvo en la parte posterior. Tenemos la cápsula anterior, el ecuador, la parte germinativa y la cápsula posterior. Para que ustedes se den cuenta, cuando uno opera catarata, esto estamos hablando de micras, ¿sí? La cápsula anterior llega a tener acá en el centro 14 micras y más o menos acá en la periferia 21 micras, pero acá en la parte posterior, que si se llega a romper la cápsula en una cirugía de catarata, se te complica totalmente la cirugía. Llega a tener nada más que 4 micras en una baba. Apenas uno lo toca, eso se rompe y bueno, se le complica una cirugía en un paciente normal. Tenemos la parte posterior, como les dije, los elementos tienen glucoproteínas, colágeno tipo 4, tienen glucosaminoglicanos y tiene paransulfato. Esos son los componentes que tiene la cápsula, no estamos hablando del cristalino en sí. La cápsula tiene una función fluoresceínica que es una cápsula que no permite que las proteínas del cristalino pasen a otras partes del ojo, como la cámara anterior o la cámara posterior. Tiene una barrera para evitar bacterias que entren dentro del cristalino y tiene factores de crecimiento que permiten que estructuras tanto del cristalino como del cristalino se desarrollen. Las fibras solulares es lo que yo les había mostrado, son estas fibras que ustedes ven acá. Esto sería el cristalino. Esas fibras solulares están adheridas tanto en esta parte de acá, en la parte anterior, en el ecuador y en la parte posterior. Es decir, no están unidas en un solo plano, están unidas adelante, en el medio y de atrás, y todas vienen del cuerpo ciliar. Estas zónulas son las encargadas de mantener el cristalino a través de la unión de la cápsula en su posición anatómica normal. Normalmente sostienen el cristalino y el diámetro llega a ser de 5 a 10 micras. Esas zónulas son las que normalmente tienen una cierta elasticidad, que cuando uno entra al ojo nosotros vemos perfectamente cómo el cristalino se va para atrás, y a veces cuando sacamos lo instrumental del ojo el cristalino viene hacia adelante. Esa elasticidad que tienen esas zónulas en algunos pacientes puede ser más rígidas o más elásticas dependiendo de la contextura, dependiendo de la raza, dependiendo de una serie de factores. Las células pueden tener diferentes tipos de elasticidad. El epitelio, el cristalino, que es lo que nosotros vemos acá arriba, ¿sí? Estas son las células epiteliales, acá esto que está en azul, ahí está la cápsula, y las células epiteliales tienen unas funciones, es un epitelio cúbico simple, tiene funciones genéticas, metabólicas porque mantienen el metabolismo y con eso la transparencia del cristalino, y tienen funciones energéticas. Acá hay una zona germinativa, como ustedes pueden ver, pregerminativa y germinativa, que permanentemente están formando células epiteliales, y esas células epiteliales son las que trabajan con una bomba de sodio, potasio, LPase para que mantengan permanentemente la transparencia del cristalino. Estas son las células epiteliales, acá estaría la cápsula y estas serían las células epiteliales. Estamos mirando de adelante hacia atrás en un corte tangencial. La corteza del núcleo cristalino, como ustedes pueden ver acá tenemos el núcleo, ¿sí? Acá tenemos el epinúcleo, que sería esto, y acá sería la corteza. Esta sería el ecuador, y esto sería el polo anterior, y esto sería el polo posterior, mirando de adelante hacia atrás. Y acá vemos los cambios morfológicos de celulares en su progresión. El aumento del tamaño, van aumentando el tamaño de acá hacia acá, se van produciendo las células epiteliales. Aumento de la masa proteica de la membrana en esta parte de acá, ¿sí? Y reducción del tamaño de las organelas. Y se van produciendo por un fenómeno de aposición, se van aposicionando y van llevando de la periferia hacia el centro. Los núcleos del cristalino, nosotros tenemos varios núcleos cristalinos, el embrionario, después del embrionario va apareciendo el núcleo fetal, después del núcleo fetal va apareciendo el núcleo infantil, el núcleo del adulto, viene la corteza, la zona subcapsular y la cápsula. Acá ustedes pueden ver, nosotros estamos mirando acá la córnea, la
transparente del ojo. Esto sería la cápsula. Y esto que ustedes ven acá, más oscuro ahí, serían las células epiteliales. Después de eso, nosotros si nos vamos de adentro hacia afuera, acá estaría el núcleo embrionario, acá en esta parte. Esto sería, que pueden ver ahí, el núcleo fetal, el núcleo infantil, esto que vemos oscuro acá, viene el núcleo del adulto, la corteza, que es esto, y la zona subcapsular, que sería esta parte de acá. Esto. Se va desenvolviendo el cristalino por capas, ¿sí? Vamos con el núcleo embrionario, a medida que van pasando las semanas, los meses en el desarrollo intrauterino, va apareciendo el núcleo fetal, después el núcleo fetal va apareciendo el núcleo infantil, el núcleo del adulto, y después ya viene la corteza que se va formando, y ustedes pueden ver que la composición del cristalino tiene la fibra del cristalino, que tiene alto contenido de ácido graso y colesterol, tienen proteínas, un 35% del peso tiene proteínas, son solubles e insolubles en agua. Acá ustedes pueden ver cómo el cristalino, que su principal característica es la transparencia del cristalino, tiene que ser totalmente transparente. Ese cristalino, a medida que se va oxidando, porque vamos perdiendo por la oxidación propia del cuerpo, vamos perdiendo, y esas fibras comienzan a perder su transparencia. Esas fibras que se componen el cristalino se pueden ir diferenciando en las fibras del núcleo, o las fibras de la corteza, o las fibras subcapsulares, que hacen que la transparencia de la córnea se vaya perdiendo, y vamos haciendo que el cristalino vaya perdiendo su transparencia, y eso es lo que se llama la catarata. Si ustedes pueden ver, me gustaría que se acerquen un poquitito, que les voy a mostrar acá, si pueden. Acá van a ver mejor. En el ojo humano, ¿sí? Nosotros tenemos la córnea, ¿sí? Que tiene el primer poder bióptico del ojo, es el poder bióptico más importante que tiene el ojo, es justamente la córnea. Después de la córnea, entre la córnea y el iris, tenemos un espacio que es la cámara anterior, que le llamamos la cámara anterior, y acá está embebida por el humor acuoso, ¿sí? Que es producido por el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar produce el humor acuoso, pasa por el costado del cristalino, pasa por delante del cristalino y por detrás del iris, y pasa por la pupila. Ese humor acuoso pasa por en la zona trabecular, y es ahí donde sale el líquido. El interior del ojo es el exterior del ojo. El cuerpo ciliar produce, pasa por el cristalino, pasa por el iris, pasa por la pupila, pasa por el ángulo trabecular, que es por donde tiene que salir el líquido. Hay dos vías por donde puede salir el líquido: por la vía convencional, que es el trabeculado, y la vía no convencional, que es también por el cuerpo ciliar. Por una parte del cuerpo ciliar, también por ósmosis, va saliendo el humor acuoso. El cristalino está en esta posición, como ustedes pueden ver, detrás del iris. Tiene que tener una transparencia absoluta. Es totalmente transparente, como ustedes pueden ver. Voy a pasar si quieren, si alguno quiere ver. Y a medida que se va oxidando el cuerpo y vamos perdiendo la capacidad de mantener la transparencia por una serie de cosas que yo les voy mostrando, vamos teniendo la oxidación, y las fibras que componen el cristalino van perdiendo su transparencia, y se comienza a opacificar la lente natural del ojo del cristalino, y esto es lo que se llama la catarata. A medida que un paciente, por más lente, cuando un paciente le dice, estás teniendo catarata, y el paciente dice, bueno, dame un lente, por más lente que le pongas acá, el problema no está acá, está acá. Entonces no importa que le pongas una lupa al paciente acá, el paciente sigue viendo borroso por la catarata. Y hay varios tipos de catarata, como la catarata nuclear. Tenemos la catarata cortical, que es esta, que el paciente ve, no afecta tanto la visión, pero el paciente va perdiendo la visión periférica, va el paciente perdiendo mucho más la visión, pero no tanto como la catarata nuclear.
Tenemos la catarata madura, que ustedes van a ver en varios servicios, que cuando ustedes miran el paciente van a ver que tiene la pupila blanca, que se llama leucocoria. En la leucocoria ustedes van a ver que el paciente tiene la pupila blanca, así. Ese es un paciente que tiene una catarata total. No es lo mismo un paciente que tiene el ojo blanco, que es un problema en la córnea, que la córnea se opacifica, queda opaca, que ver toda la córnea transparente, ves el color del ojo del paciente, pero cuando le miras la pupila o la pupila se dilata, entonces el chico, ustedes ven que tiene la pupila blanca. Bueno, eso es una leucocoria, y esto es una caso de leucocoria, que es la catarata total. ¿Sí? Cuando un paciente va aumentando ese tipo de catarata, no sé qué tiene ahí, la nuclear, puede producir una catarata que el paciente vos no ves la catarata, sino lo ves lamentablemente en consultorio con una lámpara hendidura, con esos equipos que ustedes ven con lo que el oftalmólogo lo revisa el ojo al paciente. Bueno, ese tipo de catarata es lo que nosotros vamos a hablar un poquitito. Yo les quiero ir mostrando algunas cosas con respecto a eso. Este tipo de catarata, a medida que va avanzando, este tipo, por ejemplo, una catarata nuclear va, cada vez se va empañando más y llega a este punto que es una catarata brunescente. Brunescente es cuando es una catarata mucho más avanzada, que ya el paciente tiene una pésima visión, estamos hablando de visión bultos, o llegan a solo percibir la luz, por más que el paciente le tapes, no le muestres, el paciente no ve a veces la mano, ve si ve un bulto que pasa y nada más que eso, o solo te dice, bueno, veo la luz, si le prendes o le apagas una luz, el paciente ve la luz y nada más que eso. En ese tipo de catarata, como ustedes ven ahí, el paciente suele ver la luz, suele ver los movimientos de la mano, pero si ya le pones un dedo, o decir, ven los dedos, el paciente no te dice absolutamente nada. ¿Se puede sentar? Gracias. Yo no le quiero complicar la vida con estas cosas, ¿sí? Pero normalmente lo mismo el cristalino, ¿sí? Y esto me voy a hacer básico para no complicarme la vida, porque esto es más para oftalmólogos, pero el metabolismo del cristalino se da a través de la glucosa, la isoquinasa y la glucosa 6-fosfato. Es la vía por donde normalmente se hace el metabolismo del cristalino. Tenemos una serie de cosas, la glucosa anaeróbica, la ruta de la pentosa fosfato, la ruta de sorbitol, pero yo no les quiero complicar con esto. Pero la principal forma por donde se produce el metabolismo, y eso sí quiero que lo sepan, es a través de la ruta de la glucólisis, que actualmente el 90% del metabolismo se produce por esta vía. No les voy a complicar con esto. Bueno, cuando un paciente es diabético, y esto sí tienen que aprender, porque el día de mañana ustedes van a ver, viene un paciente en la guardia y te dice, doctor, perdí totalmente la visión, veo bulto, no veo nada, está preocupado, y el paciente te viene diciendo, bueno señor, ¿y usted es diabético? Sí, soy diabético. O sea, eso le hacen ustedes un hemoglucotés o le mandan al laboratorio, le piden, y el paciente tiene 400, 500 de azúcar. Bueno, ¿qué pasa con eso? Cuando un paciente tiene un pico hiperglicémico, ¿sí? El azúcar de la sangre también entra en el ojo. Al entrar dentro del ojo, entra dentro del humor acuoso. Cuando hay mayor concentración de azúcar en el humor acuoso, entra dentro del cristalino. Cuando hay una mayor concentración de azúcar en el cristalino, ¿qué hace? Por osmosis arrastra agua. Entonces el cristalino se hincha. Cuando se hincha, es como aumenta el poder dióptrico del cristalino, y el paciente puede quedarse, por ejemplo, miope. Y el paciente no ve nada de lejos. Te dice, veo de cerca, pero no estoy viendo nada de lejos. Y un paciente que tiene 100% visión 20/20, cuando tiene un pico hiperglicémico, el paciente se puede ir a 20/400. ¿Qué es 20/400? 10% de visión. Baja el azúcar baja los niveles sanguíneos, el azúcar sale del humor acuoso a los vasos sanguíneos, el azúcar que está dentro del cristalino sale al humor acuoso, por ósmosis disminuye la concentración de agua, y ¿qué hace? El paciente vuelve a restablecer la visión normal que tenía. Por eso es muy importante un paciente diabético. Nosotros normalmente, si el paciente tiene niveles altos de azúcar o un diabético mal controlado, no se le recomienda recetar lentes,
porque se va a ir con un oftalmólogo, le va a recetar una media de lente, se va con otro oftalmólogo, le va a recetar otra media de lente, se va a ir con otro, le va a recetar otra medida, y el problema no es el oftalmólogo, el problema es el paciente que está mal controlado, tiene niveles importantes de variación importante en los niveles de azúcar, y eso hace que fluctúe la visión y fluctúa el grado de anteojo. Entonces esos pacientes, por eso es que justamente no hay que recetarle lentes en este tipo de casos. Al aumentar la presión osmótica hay un edema, que es lo que justamente le dije, hay una acumulación importante de agua dentro del cristalino. Eso hace que se haga una pérdida de la arquitectura normal, por eso aumenta el diámetro posterior, y eso puede provocar con el tiempo una desorganización de las fibras del cristalino, y con eso comienzan a haber una opacificación del cristalino. Por eso los diabéticos, y principalmente los más controlados, tienen una mayor incidencia de tener catarata en forma más precoz. Cuando nosotros hablamos de acomodación, el cristalino, ¿qué hace? Es un zoom, es una lente que cambia de forma para enfocar de lejos, para enfocar de cerca, ¿sí? Esa es la acomodación que tiene el cristalino, y la acomodación lo tenemos a través del cuerpo ciliar, es lo que le dije, este músculo que está acá. El cuerpo ciliar, de repente, si se contrae o se relaja, contrae o relaja las zónulas. Al contraer o relajar las zónulas, cambia el diámetro anteroposterior del cristalino, y eso hace que justamente cambie el poder dióptrico o el poder de acomodación del paciente. Cuando nosotros tenemos una contracción del cuerpo ciliar, es todo lo contrario. Contracción del cuerpo ciliar, se relajan las zónulas. Si se relajan las zónulas, hay un aumento de la longitud anteroposterior del cristalino, aumenta el poder dióptrico y el paciente mejora la visión de lejos. ¿Está bien? Hay un aumento del poder dióptrico. Si hay una relajación del cuerpo ciliar, es todo lo contrario. Se va a contraer las fibras zonulares. Al contraer las fibras zonulares, va a aplanar el cristalino, y a través del cristalino va a cambiar el poder dióptrico en forma anteroposterior, y hace que cambie el foco del paciente. Este cuerpo ciliar es fundamental en ustedes hoy, que son ustedes jóvenes todavía. Ustedes pueden todavía acomodar de lejos, acomodar en distancia y acomodar de cerca. Esa acomodación, ¿sí? En los adolescentes, ¿sí? La acomodación es de 12 a 16 dioptrías. Tú le pones al chico acá, y el paciente, el chico te lee acá, te ve allá, pero ya cuando vamos teniendo 30 años, 35 años, ya vos le pones ya algo de cerca, ya no ve más acá, ya tiene que ver a la distancia normal 30-35 centímetros. Ya cuando un paciente tiene 40 años, el paciente ya no tiene más acomodación. Al no acomodar, el paciente no ve de cerca. Eso es la famosa presbicia. La presbicia es la pérdida de la visión de cerca que ocurre a los 40 años. Bueno, la presbicia se ocurre justamente por una falta de acomodación del cristalino. El cristalino se endurece, ya no es más tan elástico, por más que las fibras se contraigan o se relajen, ya no cambia más ese diámetro anteroposterior y pierde el poder dióptrico, pierde la acomodación del cristalino. Entonces, la acomodación está medida por fibras parasimpáticas miméticas, ¿sí? Del tercer par. La amplitud de acomodación es la cantidad de variabilidad que tiene el poder dióptrico producido por la acomodación, y en adolescentes de 12 a 16 dioptrías, en 40 años 4 a 8, y más de 50 menos de 2. Yo soy miope, yo no veo de lejos, yo me saco mi lente y a ustedes les veo bultos. Yo me pongo mi lente y veo perfecto de lejos. Yo acá, antes, yo me sacaba mi lente y podía acomodar y podía zafar de mi lente. Hoy con los años ya cada vez digo, está peor, me aumentó el grado. No. Antes podía acomodar, ahora ya no acomodo más. Un viernes yo estaba de cerca y decía, tengo 40 y pico de años, veo todavía de cerca. Yo voy a llegar a los 50 sin lentes para ver de cerca. La presbicia me va a llevar a los 50. Eso fue un viernes, el lunes yo no veía más de cerca. Literalmente fue así. El lunes yo no veía de cerca. Dije, no puede ser. Y ahí me di cuenta que todos los pacientes me decían, doctor, yo no veo más de cerca. Fue hace 15 días, que exagerado. Es así. El lunes no veía más de cerca, y hoy saldría el multifocal. Lejos, de distancia y cerca.
Hoy el miope ve de cerca, no ve de lejos. Yo voy acá, perfecto, pero no veo lejos. Me pongo el lente y para no estar poniendo y sacando, veo lejos, media distancia y cerca, ya con el multifocal. Esa acomodación es como no lo pierdo. Yo ya estoy acá. La catarata, esto es lo que vamos a hablar. Bueno, la catarata es la opacificación del cristalino. ¿Sí? Cuando el cristalino se comienza a opacificar, va perdiendo la transparencia del cristalino y se va comenzando a empañar la visión del paciente. ¿Qué patología? Bueno, cambios relacionados. La catarata más común es la catarata senil, de la senilidad por la vejez. Todos los pacientes, esto vamos a decir, hay también cataratas inducidas por drogas, hay cataratas inducidas por traumas, cataratas metabólicas, defectos nutricionales, cataratas asociadas a uveitis. ¿Qué son uveitis? Son inflamaciones de la uvea. La uvea está compuesta por la coroides, cuerpo ciliar y el iris. ¿Sí? Uveitis puede ser anterior, intermedia, posterior, dependiendo de la capa de la uvea que está afectada. Esa uveitis, que puede ser posterior, intermedia o anterior, puede generar catarata secundaria a uveitis. Las uveitis son inflamaciones en ojos que generan catarata. Problemas pseudofoliativos, ¿sí? Catarata o enfermedades cutáneas, muchas enfermedades, ya sea reumatológicas o cutáneas o dermatológicas que pueden generar catarata. Cataratas inducidas que pueden por glaucoma y asociados a desórdenes oculares degenerativos. En las cataratas seniles, la más común de todas, eso ustedes tienen que saber, es por la edad. Todos, tarde o temprano, vamos a tener cataratas si es que llegamos a los 60, 70 años. La prevalencia es que el 50% entre los 65 y 74 años tienen catarata, en menor o en mayor medida, y el 70% de esos pacientes ya por arriba de los 75 años ya tienen catarata o ya fueron operados de catarata. Los cambios en el cristalino es un aumento en el peso, como ustedes se dan cuenta, 90 miligramos pesaba cuando en la catarata embrionaria, el cristalino embrionario, y 255 miligramos llega a pesar cuando ya tiene un cristalino un adulto. Bueno, va aumentando el peso, va aumentando el espesor, por eso la catarata va aumentando en el tamaño antero-posterior, no en forma del ecuador, sino antero-posterior. Hay una disminución del poder acomodativo, el cristalino ya no acomoda más porque se produce la esclerosis del cristalino, las fibras no son más fibras elásticas, por la oxidación va perdiendo esa elasticidad, entonces el cristalino ya no cambia del poder dióptico, entonces perdemos justamente eso, la acomodación. El núcleo se comprime, se endurece, aumenta la corteza, ¿sí? Que es la esclerosis nuclear, y hay una agregación de proteínas, aumenta el peso molecular. Cambia el índice de refracción, por eso los pacientes que tienen cataratas les va cambiando el grado del anteojo, también es bastante común que le cambie el grado del anteojo al cambiar el grado cristalino. Y la opacificación se va haciendo gradual y va aumentando la coloración de ese cristalino. Dentro de las cataratas seniles tenemos la catarata nuclear, que les acabo de mostrar a ustedes. Esta, la más común de todas estas, la catarata nuclear, y este tipo de catarata tiene una particularidad especial: miopiza el ojo. Entonces, un paciente que tiene hipermetropía, este tipo de catarata miopiza el ojo, entonces le comienza a bajar el grado del paciente. Y un paciente que tiene una hipermetropía de más 2, que no veía de lejos, pero también ya no ve de cerca, le comienza a bajar a 1,75, 1,50, 0,75, y el paciente te dice: pero doctor, veo mejor antes sin lentes, ahora veo mejor sin lentes que con lentes. Y te vuelve a decir: pero doctor, ahora veo cerca. ¿Por qué? El miope ve cerca. El miope, el que ve cerca, no ve de lejos. Cuando te dice: comienzo a ver de cerca, se llama second vision, segunda visión. La oportunidad de volver a ver de cerca, sin lentes, ¿sí? La segunda oportunidad, cuando somos jóvenes, y después el paciente dice: no leía de cerca y vuelve a ver de cerca. Bueno, esto se debe a este tipo de catarata que se llama catarata nuclear. Eso, por ejemplo, en pregunta de examen, les digo para que graben bien. Tenemos la catarata cortical, que es este tipo de catarata que ustedes ven acá, que ya les expliqué, ya después les voy a detallar cómo es. Y tenemos la catarata subcapsular posterior, que es esta catarata acá, que todo el cristalino es transparente, pero tiene una placa acá atrás blanca que no le permite ver claramente al paciente. Todo el cristalino es transparente y se forma una placa en la parte posterior, por eso se llama
capsular, porque está detrás de en la parte posterior de la cápsula, posterior por la parte posterior de la cápsula. Dentro de la catarata nuclear tenemos la esclerosis nuclear fisiológica, se va esclerosando el cristalino, vamos aumentando las fibras, esas fibras van perdiendo la elasticidad, va aumentando el peso, normalmente es bilateral y es asimétrica. Normalmente es muy raro que el paciente tenga el mismo tipo de catarata en los dos ojos, en un ojo siempre está más avanzado que el otro, pero es bilateral, pero es asimétrica, a veces está muy avanzado en un lado, pero ya tiene un poco de catarata en el otro. A veces tiene una catarata que es grado 3 acá, grado 2 acá, grado 4 acá, grado 2 acá, pero es siempre bilateral, asimétrica. Hay un impedimento visual para ver lejos y cerca, pero acuérdense de esto. Provoca una miopía lenticular por un aumento, ¿sí?, del índice de refracción. Esto se llama el índice de refracción. Y provoca una diplopia monocular. ¿Qué es diplopia? ¿Visión? Muy bien. Y esa diplopia es monocular. El paciente ve con un ojo y ve totalmente diferente como ve con el otro, y eso le provoca una diplopia. El paciente no distingue las cosas. Acá, en esto, yo les quiero mostrar qué tan importante es. En muchos lugares dicen Paraguay termina en calle última. Yo lucho contra eso, porque siempre nos desmeditan los médicos de Asunción acá, a nosotros. En un sanatorio extremadamente famoso, conocido en Asunción, a un paciente acá, gerente de un banco, le iban a abrir la cabeza para operarle de una cefalea que tenía, que decían que tenían un tumor, y le iban a operar la cabeza. Y ese paciente lo único que tenía era una catarata nuclear, que tenía, en un ojo tenía más 1 grado y en el otro tenía menos 11, producto de la miopía que le generaba la catarata. El paciente no podía caminar, le provocaba astenopía, que son dolores de cabeza relacionados al ojo. El paciente no puede usar un lente de acá menos 11 y acá más 1, porque hay una diferencia de casi 12 grados. Ese paciente no podía trabajar, tenía justamente diplopia, no podía manejar, no podía caminar. Ese paciente se operó de catarata, al día siguiente tenía 20, quedó hemétrope sin grado, implantando una lente intraocular, sacándole la catarata, se terminó el dolor de cabeza, se terminó la diplopia, y ese paciente nunca se operó la cabeza, pero tenía indicada una craneotomía el paciente, y le iban a operar de no sé qué, porque en la resonancia no se veía nada, y eso pasa. Entonces, estas cosas provocan, se ven y existen, y en el consultorio vos lo ves. No tan grave como ese es el caso que a mí más me llamó la atención, y tienen que saber que esta diplopia monocular puede ser bastante incapacitante, tanto para manejar como para hacer las actividades diarias. Tiene la catarata nuclear por discriminación de los colores. El paciente, como es una catarata, el paciente ve opaco, vamos perdiendo la percepción de los colores, vamos perdiendo percepción de contraste y percepción de colores. En casos avanzados llega a ser una catarata fluorescente, que es lo que les mostré, esa catarata bien marrón, bien oscura, y normalmente hay una homogenización del núcleo con pérdida de la exposición laminar celular. Esta es una catarata nuclear, como ustedes pueden ver acá, del núcleo. Acá ustedes pueden ver la cápsula, acá la corteza sería esto, y esta es la catarata nuclear. Esa catarata nuclear es principalmente el núcleo el que está opaco. La catarata cortical son opacidades cuneiformes, en forma de cuña, como ustedes pueden ver acá. Este tipo de catarata, hay un cambio de composición iónica, hay una hidratación mayor de las fibras del cristalino, normalmente es bilateral, pero también es asimétrica, digamos, puede estar mucho más afectada en un ojo que en otro, y el efecto visual depende de la ubicación. Cierto, hay pacientes que tienen así, una catarata bien importante en la periferia, pero no le afecta al eje visual. Y hay pacientes que pueden tener 20-25, 20-30, que serían 95-90% de visión. Ese tipo de pacientes, si no le afecta la visión,
digamos, no le afectan su calidad de vida, en sus actividades, bueno, puedes dejarlo así, pero eso no significa que con el tiempo esa catarata no va a avanzar, va a seguir avanzando y tarde o temprano, si no es hoy, dentro de unos 2 años va a terminar en cirugía igual. Este tipo de catarata lo que sí te puede restar es un poquitito, que al dilatarse la pupila de noche pierdas un poco campo visual. Campo de visión. El síntoma frecuente es el deslumbramiento. ¿Qué es deslumbramiento? Uno ve la luz o viene una luz de frente. ¿Y qué pasa a la noche? La pupila se dilata. Si la pupila está pequeña, pasa por el eje visual y no llega a tocar esas opacidades. Entonces los rayos de luz que tienen que entrar directos en el ojo no se difractan. Pero si la pupila está pequeña y no toca esto, los rayos de luz entran directo en forma perpendicular, no se difractan y el paciente no tiene deslumbramiento. A la noche, al manejar, ¿qué pasa? La pupila se dilata, tiene que captar mayor cantidad de luz. Al dilatarse la pupila, ya puede agarrar los rayos de luz que entran, no los centrales, sino los de la periferia, pueden golpear el borde de estas opacidades y la luz se difracta. Cuando se difracta, se produce lo que se llama la fotofobia o se produce el deslumbramiento, que el paciente comienza a ver rayos y dice: doctor, cuando manejo veo rayos, veo luces, no puedo más manejar en la noche, me cuesta manejar en la noche. Bueno, esta es una de las causas. Provoca diplopia monocular y la progresión es variable. Pues hay pacientes que en muy poco tiempo eso puede avanzar, como hay pacientes que pueden pasar 4, 5, 8 años y la catarata está igual. La catarata cortical o opacidad cuneiforme, el primer signo son vacuolas o vesículas, que son estos que ustedes ven acá, que van apareciendo en un cristalino totalmente normal, pero ya van apareciendo estas vacuolas, estas vesículas, tanto en la corteza anterior como en la corteza posterior. La corteza anterior, en la parte bien adelante, o en la parte de atrás, ya se comienzan a ver esas vesículas, esas vacuolas, y ese es el primer signo que nosotros vamos hacia una catarata cortical con el tiempo. El segundo signo son las opacidades cuneiformes. Ahí pueden ver esto, ¿ves? Esto que ustedes ven acá, esas son las opacidades que se van provocando. Este es un paciente que acá no hay ningún problema. Si la pupila está dilatada, si la pupila estuviese normal, este paciente no tendría tanto problema para ver de lejos o de cerca. Pero si este paciente a la noche, por ejemplo, esto ya le tendría problemas para manejar a la noche. Esto no, pero esto ya sí. Y el paciente se te podría quejar de que no tiene una buena visión a la noche para manejar o hacer actividades nocturnas. Normalmente cuando esto se dematiza, puede ocurrir lo que se llama una catarata intumescente, que es la catarata madura. Se llena de líquido, se intumesce y el paciente puede perder súbitamente la visión. Súbitamente estamos hablando del transcurso de días o semanas, no de un día para el otro. Dentro de la catarata cortical tenemos la opacidad cuneiforme, que es lo que yo les mostré, que son estas, que ustedes pueden ver acá, esto, ¿sí? Y un signo tardío de la catarata madura es la opacidad se vuelve totalmente blanca o opaca, que es la catarata madura, que es esta que traen. Es decir, de una catarata cortical nos podemos ir por una catarata total o madura. Bueno, la catarata madura no es que esto es todo blanco, el núcleo se sigue manteniendo, ¿sí? Aparecen estas partes que son las vacuolas, ¿sí? Y tenemos estas son las vacuolas, acá tenemos las fibras de la corteza, y estas se hidratan totalmente y se quedan totalmente blancas. Pero sigue habiendo el núcleo en el medio. Cuando vos entras a operar y haces la rexi, que es abrir la parte anterior de la bolsa, sale todo esto que está un líquido lechoso y te queda el núcleo, que es lo que tenés que romper y hacer la facomulsificación para aspirar totalmente la catarata. La catarata hipermadura es cuando esta catarata madura pasa tantos años, el paciente ya está ciego hace 4, 5, 7, 9 años con esta catarata, que se va sedimentando la corteza y la cápsula se arruga y se encoge.
Para que ustedes tengan una idea, la cápsula se arruga, se encoge, se queda todo líquido, pero también va tomando un color más amarronado. No te das cuenta en la lámpara hendidura que el color no es ya un color blanco, es un color marrón. Y vos ves que el núcleo ya se puede ver inclusive un poco translúcido, por acá se llega a ver esto, y la cápsula, la bolsa que debería estar totalmente intacta, ya la vemos con arrugas. Y estas arrugas producto porque se deshidrata totalmente y ya no tiene la misma cantidad de líquido que tenía la catarata madura. La catarata morganiana es cuando se liquifica totalmente el líquido que está ahí y ya se ve la corteza, ya se ve el núcleo, y el núcleo se cayó completamente, como ustedes pueden ver acá. Así. Entonces ustedes lo ven en la lámpara hendidura, ven esto. Esto es sumamente común en África. Ahí ustedes ven la catarata morganiana, está totalmente liquificado acá ya las fibras, el líquido, y el núcleo se desplaza en la parte anterior y se forma una media luna. La catarata subcapsular posterior es lo que le pasé ahí a uno, esa. ¿Sí? No, voy a mostrarle. Esa catarata es la más cupuliforme, es la más frecuente en pacientes jóvenes. Esto se da mucho en pacientes jóvenes, pacientes que toman amiodarona, pacientes que consumen corticoides. Esta es la catarata más común, y en pacientes, por ejemplo, jóvenes que tienen algún tipo de inflamación intraocular, como la uveitis. Normalmente esta es la catarata más común, que es la subcapsular posterior que vos ves ahí. Esta se localiza en la corteza posterior, es central, como ves ahí, doctora, ¿sí? Es central, es posterior. En etapas tardías se forma como una placa que hace que el paciente tenga una pervisión. Esto provoca muchísimo deslumbramiento y una pobre visión de luz brillante. Y le explico exactamente lo mismo. El paciente, si vos lo mirás, vos no ves ni una esteroide. Nosotros inclusive con la pupila pequeña no lo vemos, ni inclusive con la lámpara hendidura. Cuando le dilatamos la pupila, vemos que tiene una catarata subcapsular posterior. La misma cosa, se produce una miosis de la pupila se cierra y el paciente dice no veo nada, pero a la noche veo bien. ¿Por qué? Por la dilatación el paciente ve por los costados, ve por el costado. Pero cuando la pupila se cierra, le tapa totalmente esa placa y el paciente dice no veo. Por eso el paciente te dice a la noche lo veo muchísimo mejor, pero cuando me voy manejando y viene un auto de frente no veo nada, que la pupila con la luz se cierra. Y no solo esto, cuando llegan los rayos de luz y tocan el borde entre la catarata y la parte transparente del ojo, la luz se difracta. Cuando la luz se difracta, el paciente justamente le molesta las luces y tiene lo que se llama deslumbramiento. ¿Está bien? Hay una dificultad para la acomodación y hay una mayor pérdida de la visión cercana, porque el paciente cuando ve de cerca la pupila se cierra un poquitito más y dice que no veo de cerca, pero ve de lejos. El paciente llega a tener una visión muy buena, llega a tener 90% de visión, pero el paciente te dice, mira doctor, pero no veo de cerca, me dificulta leer. Y en realidad cuando le comenzás a preguntar, vos ves que en realidad está afectado muchísimo la visión nocturna. El paciente también no puede manejar, no puede hacer sus actividades diarias. Tiene también una diplopia monocular. Esto, lo que ustedes ven acá, es la placa. Miren, acá es cristalino, esta es la parte anterior cristalino, acá sería el núcleo, y esta es la parte posterior, como ustedes pueden ver, es la placa de esa cristalina. Ahí ustedes ven por retroiluminación, esto se llama retroiluminación, ustedes ven el cristalino totalmente transparente, y acá está la placa. Esa es una catarata subcapsular posterior. Cuando pasa mucho tiempo y esa catarata no se opera, se van formando una placa en la parte posterior, que es esa placa que ustedes ven acá, y esa placa hace que justamente el paciente vaya perdiendo mayormente la visión. Catarata inducida por drogas, principalmente tenemos los corticoides, la fenotiazida, los mióticos y la amiodarona. Acá los corticoides, si nosotros a un paciente le damos en dosis y no controlamos el uso y hacemos en forma indiscriminada el tratamiento con corticoides, nosotros podemos generar miles de problemas, de una aplasia medular, de una insuficiencia suprarrenal, podemos también tener problemas a nivel renal y podemos tener problemas a nivel del ojo, donde podemos provocar un tipo de catarata que es justamente esta, la
muchos pacientes jóvenes, nosotros vamos a un consultorio que en forma indiscriminada le dan corticoides durante X cantidad de tiempo y vienen pacientes con esto. Las fenotiacinas, sí, sabemos perfectamente, son medicamentos para trastornos mentales, también en forma crónica pueden provocar cataratas, mióticos también, la miograna también. Los corticoides, su capsular posterior es la catarata más común que provoca los corticoides, dependiendo la dosis, del tiempo y la susceptibilidad, porque también hay pacientes que tomaron corticoides toda su vida y no tienen nada de catarata. Y hay otros pacientes que en 3 meses, con tratamientos muy altos de corticoides, suelen tener catarata en forma precoz. La vía oral, tópica, subconjuntival, nasal, son por todas las vías uno puede desarrollar una catarata. En niños puede ser reversible, es decir, a veces aparece una catarata, se le suspenden los corticoides a tiempo y esa catarata se revierte. Estudios realizados, por ejemplo, un paciente que consume durante 1 a 4 años prednisona vía oral 10 miligramos día, tiene un 11% de desarrollar catarata. Si llega a consumir entre un 10 a 15% miligramos día, un 30% de posibilidad. Y si toma más de 15 miligramos día entre 1 a 4 años, tiene una posibilidad de 80% de desarrollar catarata. Normalmente, acá la dexametasona, que también se sigue usando, nosotros debemos saber que si tomamos la dexametasona al 0,1%, tenemos un 50% de posibilidad de desarrollar catarata cortisónica. Catarata cortisónica desarrolla catarata subcapsular posterior. Catarata por fenociacina son depósitos de pigmento que se van depositando en el epitelio anterior, acá, bien en la parte anterior, son bien centrales en forma radiadas y tienen una configuración muy particular en forma de araña o en forma radiada, depende también de la dosis, la duración, y la clorpromacina y la tioridazina son las más comunes que llegan a provocar este tipo de catarata. Cataratas por mióticos, hay varios mióticos que se usan hoy día, inclusive en el ojo, que pueden provocar en un 20% pueden desarrollar cataratas después de 4 años. Esto no les quiero. La miograna, hay depósitos en la cápsula anterior, pigmento depósito en la cápsula anterior y la agudeza visual no es tan comprometida como los otros tipos de cataratas que recién estamos hablando. Cataratas traumáticas. Un paciente si tiene una catarata traumática es uni o bilateral. Unilateral. Es una característica fácil. Un paciente que puede tener una catarata puede ser con una lesión mecánica, ¿sí? Un golpe de fuerzas físicas, la reacción, la electricidad química y la carga osmótica como la diabetes mellitus. Acá una lesión mecánica, cualquier pelotazo, un codazo, una patada, cualquier golpe en el ojo puede desarrollar una catarata. Además, un glaucoma traumático, aumento de la presión del ojo por un trauma, uno puede desarrollar catarata traumática. La evolución de esa catarata depende mucho del tipo de trauma, de la intensidad de ese trauma. Y en esto nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se produce una contusión. Nosotros vamos a tener esto que se llama anillo de Gaussius. ¿Qué es el anillo de Gaussius? Cuando uno tiene un golpe, se inflama el iris. Y en esa inflamación, el iris se suele pegar a la cápsula anterior. Cuando el iris se dilata, deja un anillo de pigmento en la cápsula anterior del cristalino. Ese es justamente el anillo de Gaussius, que acá no se llega a ver. La catarata traumática puede haber una luxación, fluctuación de la visión, hay una acomodación impar, normalmente puede haber una lesión del cuerpo ciliar, puede el paciente tener una iritis, entonces la pupila ni se dilata mucho, ni se achica, no tiene un comportamiento normal. El cuerpo ciliar puede estar con una parálisis parcial o total y perder o no totalmente la acomodación. Entonces nosotros podemos ver que dice, pero con este ojo yo veo allá, yo veo acá, pero con este ojo no veo allá, pero no estoy viendo acá. Eso puede ser un espasmo acomodativo o una parálisis en la acomodación por una lesión del cuerpo ciliar. Podemos tener una diplopia monocular, es decir, el paciente ve y ve que con un ojo ve doble y eso puede verse justamente a esto. Puede presentar un astigmatismo alto. ¿Por qué astigmatismo? Porque el cristalino es una lente. Si uno tiene una catarata, puede tener miopía, puede aparecer un astigmatismo lenticular de la lente del ojo, de la lente en sí,
Esto es el anillo de Bossos, para que ustedes vean. El iris se inflama, se pega en la cápsula anterior, después cuando el iris se dilata, se despega y queda el anillo del iris en la cara anterior al cristalino. ¿Es eso parecido? No, queda. Pero eso no afecta a la visión, no provoca. Un paciente puede tener iridodonesis. ¿Qué es iridodonesis? Ustedes ven al paciente y el iris hace esto. El paciente mueve el ojo y el iris baila, tiembla totalmente dentro del ojo. Eso es porque hay una lesión de la raíz del iris con el cuerpo ciliar. O puede haber una facodonesis. Faco es cristalino. Donesis significa movimiento del cristalino, y el cristalino tiembla dentro del ojo. Mueve el ojo y el cristalino se hace. Va para el otro lado y se va. ¿Y eso por qué? Porque hay una lesión de las zónulas. Exactamente. Cuando se lesionan las zónulas, ese cristalino no tiene un buen soporte, entonces el cristalino comienza a temblar. Entonces uno le pide que el paciente mueva y el cristalino no se. Eso vos ya sabes que si el día de mañana ese paciente desarrolla catarata o tiene catarata y lo tenés que operar, ya tenés muchísimas más posibilidades de tener problemas en la cirugía, porque ya hay una alteración en el soporte capsular y en el soporte hasta la lente, y donde vos tenés que sacar el cristalino y implantar la lente intraocular. En heridas penetrantes, de todo, clavo, el destornillador, la perforadora, digamos, todo lo que ustedes se pueden imaginar nosotros ya vimos, todo. Entonces, ese tipo de traumas, cualquier trauma como este, un trauma corneal, en la córnea, ustedes pueden ver acá, estos son los puntos que se le puso al paciente, esos traumas perforan la córnea, son traumas penetrantes, pueden rasgar y romper totalmente el iris, y eso va y golpea el cristalino, sea directo acá en forma central, o inclusive atravesando el iris y provocando una lesión en cualquier parte del cristalino. Automáticamente se rasga la cápsula, y al rasgarse la cápsula entra el humor acuoso, y eso hace que automáticamente pierda la transparencia y la catarata se queda blanca. El paciente viene con un trauma, y si vos, digamos, si el ojo está medianamente bien, vos podés ver la catarata, podés ver dónde se golpeó el ojo. Como hay a veces que el trauma arranca todo, la córnea, arranca totalmente el iris, porque hay alambres que entran y desgarran todo. Entonces desgarra el cristalino, a veces lo abren en dos al cristalino, y bueno, tenés que operar la catarata y ver cómo le puedes ayudar a ese paciente a recuperar algo de la visión. En este tipo de traumas, la opacificación es de la corteza, no del núcleo, porque en realidad es todo lo que se llega a opacificar. La progresión es rápida, es una catarata total, como recién les mostré, y es raramente focalizada. Normalmente la catarata es total, es toda la catarata. Todo el cristalino no es focal, como por ejemplo una catarata subcapsular posterior o una catarata cortical. Acá nosotros podemos ver, acá en esta lesión que ustedes ven acá, es esta misma lesión que está acá. Acá hay un desgarro, una rotura de la cápsula anterior. Esto, con el tiempo, esto va a ir desarrollando catarata, y este paciente en 2 o 3 semanas, esto está totalmente blanco. Esto, por ejemplo, puede haber sido un alambre, algo que le tocó, rasgó, y ya con eso es suficiente para que se desarrolle la catarata. Una catarata inducida por radiación ionizante, hay que ver qué tiempo de latencia tiene, normalmente la dosis, la edad del paciente. Un paciente más joven tiene, por más que tenga la misma reacción que un paciente de más edad, tiene más posibilidades el paciente de más edad de desarrollar esa catarata por la esclerosis natural del cristalino que se produce con la edad. Los rayos X, opacidades puntiformes en la cápsula posterior, opacidad en forma de plumas en la región subcapsular anterior, y extensión de las opacificaciones, muy parecido a la catarata cortical que se produce, pero solo que en la parte posterior y anterior, y bien en la periferia. Normalmente estos no provocan mucha alteración en la visión de los pacientes. Son cataratas que el paciente tiene y pueden estar 10, 15, 20, 30 años y no afectan la visión. Por radiación por infrarrojo, sí, también un calor intenso, normalmente está asociado a una catarata cortical. Radiación ultravioleta, una catarata cortical posterior, catarata subcapsular posterior.
son normalmente radiaciones ultravioletas entre 290 y 320 nanómetros, que es lo que llegan a provocar esas radiaciones, son las dañinas para la córnea, para la retina y para el cristalino. Este tipo de radiaciones son las que normalmente desarrollan catarata. La radiación del sol, a determinadas radiaciones, como por ejemplo cuando uno está en la nieve, cuando uno está a una altura por arriba de los 4.500, 5.000 metros, que justamente ese tipo de radiaciones, los rayos ultravioletas son estos, los más dañinos para el ojo, donde pueden provocar maculopatías, lesiones en la mácula, como pueden provocar desarrollo en forma precoz de catarata. Por eso ustedes ven que la radiación es muy dañina, por eso todas las personas que escalan, por ejemplo, en la montaña y todo lo demás, usan esos lentes especiales con estos filtros para proteger de estas radiaciones ultravioletas. Así como quema la piel, esas radiaciones queman el ojo también. Provocan lesiones en la córnea y provocan lesiones como la catarata. Radiaciones por microondas, radiación térmica, ¿sí? Y acá tenemos lesiones químicas. Aunque uno tenga una lesión, tenga una quemadura por álcalis o por ácido en la conjuntiva, en la córnea, principalmente los álcalis queman la conjuntiva, queman la córnea. Esos álcalis van pasando por saponificación, van pasando de la córnea a la cámara anterior y provocan inflamaciones del iris, desarrollo de catarata. Por eso, cuando un paciente tiene una quemadura por álcalis, principalmente álcalis, hay que hacer el tratamiento de forma enérgica y lo más rápido posible, para justamente tener las menores lesiones en la conjuntiva, la córnea, el iris y el cristalino. En los álcalis hay un aumento de pH y lamentablemente va pasando, esa quemadura va pasando, aunque vos le laves hoy, sigue pasando con los días, esos daños siguen perpetuándose y aumentando con los días. Por eso el lavado en un paciente que tiene una quemadura por ácido, vos le puedes lavar 5 minutos o 10 minutos. En un paciente que tiene una quemadura por álcalis, tienes que lavarle 40 minutos a una hora. Tratar de sacarle todo lo posible el contacto del álcalis con el tejido, ya sea con la córnea, con la conjuntiva, y que eso no vaya por saponificación, pasando a las otras estructuras como el iris y el cristalino. Las cataratas, acá, cuando aumenta el pH, hay una disminución de la concentración de glucosa y aparecen las cataratas corticales, aparición temprana y tardía. Y en los ácidos son muy raras porque hay poca penetración, acá hay muchísima penetración en los álcalis. Si ustedes preguntan examen, le van a decir, bueno, las cataratas, aparecen cataratas principalmente en las lesiones por quemadura, principalmente por álcalis. La metalosis o la siderosis. Normalmente cuando entra un cuerpo extraño, un paciente que golpea un martillo, un paciente que trabaja en la metalúrgica, normalmente llegan a volar esquirlas y esas esquirlas entran dentro del ojo y se pueden depositar, pueden quedar depositadas en cualquier parte del ojo. Tanto acá, nada más que en la cara anterior, en la cara posterior de la córnea. Pueden quedar pegados o impregnados en el iris. Pueden quedar dentro del cristalino, que ya le va a provocar una catarata, que vos no lo ves al cuerpo extraño, solo con una radiografía lo vas a poder ver, o ese atravesó todo el cuerpo extraño y se puede alojar en la retina. Esos cuerpos extraños, si uno no los saca, por más que el paciente tenga 20-20, 100% de visión, no le provocó mayores lesiones que vos ves, pero hay un cuerpo extraño, ¿qué hace el metano? Va liberando hierro. Al ir liberando hierro, esos depósitos de hierro van tapando el trabeculado, que es el lugar que yo les dije por donde tiene que salir el líquido del interior del ojo, del exterior del ojo. Al tapar acá el trabeculado puede provocar un glaucoma, aumento de la presión del ojo, puede provocar catarata, puede provocar depósitos del metal en el iris y cambia el color del iris. El color pasa a ser de color marrón, pasa a ser verde. Es espectacular para algunos, pero no, está mal. Ese hierro lo tenés que sacar, sí o sí. Y después esos depósitos de hierro se van depositando también en el cuerpo ciliar y en la retina. Y con el tiempo esa siderosis lleva a la pérdida total de la visión del paciente y con el tiempo a la disiguria. El ojo no solo pierde la funcionalidad que es ver, sino pierde la vitalidad.
pierde la visión, no solo la visión, pierde la vitalidad de la vida y el ojo se comienza a chicharrar como una pasita de agua. Eso se llama disibul. En este tipo de casos la metanosis es un cuerpo extraño, más cerca del cristalino, como ustedes pueden ver acá hay un cuerpo extraño. Y ese cuerpo extraño puede haber una manifestación tardía. Cuando está cerca del cristalino, la manifestación puede ser tardía, una catarata cortical o una catarata total. Los depósitos de cobre que puede haber como cuerpo extraño se llama calcosis o chalcosis. Normalmente estos depósitos se van depositando en la membrana de Descemet. La membrana de Descemet es una de las capas de la córnea. ¿Sí? La córnea tiene 5 capas: el epitelio, la membrana Bowman, el estroma, la membrana de Descemet, el endotelio corneal. Bueno, el cobre se va depositando en el endotelio y en la membrana de Descemet. Esto es muy característico de la calcosis. Se va depositando en la cápsula anterior del cristalino y también se deposita en el iris. La catarata se hace en forma de girasol, que es lo que yo les digo acá, es muy parecida a esto. Se van depositando en forma de girasol y normalmente no hay disminución de la visión. Se ve la catarata, pero no afecta en forma significativa la visión de ese paciente. Hay reacción inflamatoria severa y puede provocar una necrosis intraocular que lleva a la pérdida total de la visión y del ojo. Por eso también todo cuerpo extraño, sea metálico, hay que sacar el problema. Lesiones eléctricas. Bueno, todo electrocución que puede haber, eso puede generar también catarata. Y la catarata puede ser por variación eléctrica o lesión eléctrica. El primer signo son las vacuolas que se forman acá, esto, vacuolas que se van formando acá, ahí. Y después la vacuola, y preferiblemente en la periferia y en la periferia media que sería acá. El segundo signo son las opacidades lineales de la corteza anterior, que son estas líneas. Ese tipo de catarata normalmente no afecta tanto la visión, salvo que sea una electrocución muy fuerte. Si es una radiación muy fuerte, que una descarga muy fuerte del paciente, puede desarrollar una catarata total. El paciente al día siguiente tiene una catarata totalmente blanca y el paciente pierde automáticamente la visión. Uno dice, bueno, le operamos a este paciente y va a volver a recuperar la visión, siempre y cuando la energía, el grado de radiación que recibió, descarga que recibió ese paciente, puede también tener lesiones en el globo ciliar, en la retina, puede tener una maculopatía por descarga eléctrica, es decir, puede operar al paciente, el paciente va a perder la visión, puede tener una lesión del nervio óptico. Es decir, un paciente cuando tiene una descarga eléctrica hay que evaluar muy bien al paciente a ver si operando solo la catarata se va a poder solucionar el problema o además de eso tuvo otras lesiones por la radiación de la descarga eléctrica que sufrió. Cataratas metabólicas, estamos hablando de la diabetes, la galactosemia, la hipercalcemia, la enfermedad de Wilson y la distrofia miotónica. La catarata por diabetes mellitus es la misma cosa, va afectando, aumenta el azúcar aumenta esa concentración en el humor acuoso. Al entrar en el humor acuoso, esa glucosa entra dentro del cristalino, al entrar el cristalino por ósmosis, arrastra agua, el cristalino se hincha. Y si el paciente hace varios episodios, va desordenando las fibras del cristalino, va perdiendo su transparencia y comienza el paciente a desarrollar su catarata. Se produce edema, hay un aumento, acá como les dije yo, de la miopía, hay una disminución de la acomodación, el paciente no acomoda. Estas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando un paciente tiene la diabetes mellitus, afecta la transparencia de la córnea, el índice de refracción, que sería el índice de acomodación del cristalino, y la amplitud de acomodación del cristalino. Existen dos tipos de catarata, la verdadera catarata del diabético y la catarata senescente. La catarata del diabético o del copo de nieve es una catarata bilateral de aparición brusca, progresión rápida y en pacientes jóvenes mal controlados principalmente. El primer signo son las vacuolas en la cápsula, opacidades puntiformes, blanquecinas. El segundo signo son hendiduras en la corteza, que le había mostrado unas hendiduras de la corteza.
acá. Estas son las hendiduras que van apareciendo en la corteza, las vacuolas acá y las hendiduras acá. Estas vacuolas, la catarata es totalmente blanca, digamos, ¿va? Tiene una evolución muy rápida ese tipo de catarata. El tercer signo es la intumescencia. Intumescencia significa que se entra tanta agua dentro del cristalino por la glucosa. El cristalino se dilata, se hincha totalmente y se queda totalmente intumescente. Ese tipo de cataratas, por ejemplo, con intumescencia pueden empujar el iris hacia adelante y provocar glaucoma, por ejemplo, aumento de la presión en ese tipo de pacientes. Después tenemos la catarata inocente, es frecuente, es un envejecimiento acelerado cristalino. Es decir, además de la edad, los picos de azúcar van haciendo que se acelere el proceso de la catarata en ese tipo de pacientes. En el otro en jóvenes, este más por la edad. Catarata por la lactosemia, sí, es justamente la glucosa más la lactosa, tiene un gen autosómico recesivo. El primer signo es un aumento de la galactosa en todos los tejidos y el segundo signo es la galactosa en galactitol que suelen tener estos pacientes. Esto no les quiero hablar. Los síntomas de la lactosemia clásica pueden ser síntomas de malnutrición, hepatomegalia, la ictericia, deficiencia mental en la primera semana de vida y hay lactosa en orina. Más del 75% de los pacientes desarrollan catarata. No quiero meterme mucho ahí, no quiero. En la hipocalcemia también puede generar catarata. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que la hipocalcemia puede ser idiopática o iatrogénica. Normalmente son bilaterales, las cataratas son bilaterales, y las opacidades son opacidades iridescentes, es decir, tienen color, tienen brillo, tienen un color refringente, y en eso yo les quiero mostrar así. Estas son así, este tipo de cataratas son sumamente raras, no son comunes. Esto no afecta mucho la visión del paciente, la mayoría del paciente no lo nota, pero toda catarata es opacidad cristalina y bueno, este es un tipo de catarata, pero no son normales ni comunes. Las opacidades iridescentes pueden estar tanto en la corteza anterior como en la corteza posterior y el pronóstico, normalmente el pronóstico son cataratas de evolución muy lentas y que esto no afectan demasiado la visión del paciente. La enfermedad de Wilson, una degeneración hepatolenticular, ¿sí? Es un desorden del metabolismo justamente del cobre, es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, hay el anillo de Kaiser-Fleischer que se produce en la córnea, tenemos una catarata en forma de girasol y no hay una disminución de la visión. Este tipo de catarata, todas son parecidas a esta. En realidad la única diferencia es porque tenemos que hacer un estudio genético, tenemos que hacer un estudio dependiendo de qué tipo de catarata nosotros estemos pensando, nosotros tenemos que buscar la causa, ya sea bajo contenido de calcio, tenemos que ver acá, por ejemplo, hacer un estudio del hígado, ¿entendés? Hacer todos los estudios para ver realmente cómo está el paciente. Cataratas por distrofia metónica, no les voy a hablar de esto, no les quiero meter. Acá en las enfermedades nutricionales sí tenemos que saber que hay cataratas que se desenvuelven o se desarrollan más rápidamente dependiendo si el paciente, por ejemplo, por riboflavina o vitamina B2, vitamina C, vitamina E, falta de caroteno, y aumenta el riesgo de catarata, ¿sí? En episodios de mala absorción de electrolitos, desórdenes electrolíticos, y hay una mayor incidencia de catarata en pacientes fumadores. Eso ya está claro, lo van a leer en la cajetilla del cigarrillo si hay alguno fuma. Catarata asociada a uveitis. Las uveitis y todas las inflamaciones intraoculares, ¿sí? Del iris, cuerpo ciliar o la coroides de la uvea, puede provocar un engrosamiento, puede provocar una catarata secundaria a uveitis. Las uveitis, ¿sí? ¿Qué enfermedades provocan uveitis? Después, artritis reumatoidea, lupus, esclerosis múltiple, enfermedad de Sjögren, ¿sí? Muchas enfermedades pueden provocar uveitis, principalmente las enfermedades reumatológicas.
Y las enfermedades reumatológicas, por ejemplo, los pacientes que tienen artritis reumatoidea, un 50% de los pacientes que tienen artritis reumatoidea pueden tener algún tipo de afectación ocular, ya sea desde una simple iritis, conjuntivitis, una queratitis, una neuritis óptica, una corioretinitis, digamos, todo lo que vos te puedes imaginar en el ojo puede desarrollar una enfermedad reumatológica. La más común que provoca es primero la artritis reumatoidea, la que le sigue es lupus. Espondilitis anquilosante, enfermedad de Reiter, son enfermedades que pueden provocar esto. Y en este tipo de casos ocurren las famosas sinequias. Las sinequias son cuando el iris, así como el anillo de Bossus, el iris se va pegando en la cara anterior del cristalino. Cuando el iris se va pegando en la cara anterior del cristalino, ¿sí? A veces no se suelta más y queda fijo el iris sobre el cristalino, y eso disminuye la oxigenación de la lente del cristalino, y eso favorece el desarrollo de, por ejemplo, las cataratas. Pero también la inflamación crónica y constante de las uveitis en el ojo van alterando la cápsula, van alterando el metabolismo del cristalino, y eso desarrolla el inicio o desarrolla la aparición de la catarata en pacientes que tienen uveitis. En este tipo de casos hay engrosamiento de la cápsula posterior, se pueden formar membranas que se forman entre el iris, la pupila y el cristalino, y se puede formar un pegote en el ojo por el cual el paciente puede perder o disminuir la visión. La catarata suele ser madura, puede haber depósitos cálcicos, y en la uveitis heterocrónica de Fuchs un 70% de los pacientes desarrollan catarata. El síndrome de exfoliación, bueno, en esto hay que hablar un poquitito que la exfoliación, sopladores de vidrio, demolidores de horno, la radiación con infrarrojo con más calor pueden provocar pseudoexfoliación, que así como se exfolia la piel, se va exfoliando la cápsula anterior, la cápsula posterior, y se va exfoliando las zónulas. Este síndrome de exfoliación hace que las células vayan teniendo una mayor debilidad celular, y las células esas se desprenden de la cápsula, o la cápsula se desprende de la célula, y comenzamos a tener una debilidad celular que puede provocar la facodonesis, el movimiento del cristalino. Esta facodonesis o este síndrome de pseudoexfoliación puede hacer que un paciente, por ejemplo, también desarrolle glaucoma, porque al ir exfoliándose se va liberando como una caspita dentro del ojo, y esa caspa es esto que ustedes ven acá, y esa caspa se va liberando y va tapando el trabeculado, que es el lugar por donde el líquido del ojo sale para afuera del ojo, y eso puede provocar un glaucoma pseudoexfoliativo. Este tipo de síndromes hace que el paciente también desarrollan lo que se llaman las cataratas por pseudoexfoliación. Justamente eso que vos ves ahí adelante, ¿sí? Esas son la pseudoexfoliación, que es esto que vos ves. Ese tipo de pacientes son pacientes mucho más difíciles cuando uno va a hacer una cirugía de catarata. Tienen más riesgo que la cápsula se rompa, tienen más riesgo que se desprendan las células, tienen más posibilidades que haya una facodonesis, o que pueda haber una imposibilidad para implantar una lente intraocular dentro del saco capsular, dentro de la bolsa capsular donde estaba la catarata. Es un material blanquecino, la pseudoexfoliación, este material blanquecino, depositado en forma de fibrillas o gránulos en la cara anterior del cristalino, en la córnea, en el iris, ¿sí? En la fibra celular del trabeculado, y eso puede provocar, como ustedes pueden ver acá en el iris, puede provocar como una caspita, que uno lo ve dentro del ojo, como una caspa dentro del ojo. Puede provocar en la córnea, se ve la caspa también en el endotelio corneal, va provocando también las fibras celulares, va provocando la rotura o el desprendimiento de las fibras celulares, y en el trabeculado puede provocar el glaucoma pseudoexfoliativo. Acá lo que tenemos que saber es que esto puede ser uni o bilateral. El síndrome de pseudoexfoliación puede ocurrir en un solo ojo, puede ocurrir en los dos. Normalmente se da más en pacientes por arriba de los 60, 70 años, y normalmente está asociado a cataratas senescentes, es decir, pacientes diabéticos ya seniles. Hay una fragilidad de las zonas de las fibras celulares,
Y después tenemos cataratas por enfermedades cutáneas, la dermatitis atópica, que puede ser la crónica, la pruriginosa, la dermatitis por eritematosa, la ligada a aumento de IgE o múltiples sociedades de alergia. Este tipo de pacientes, ¿por qué desarrollan catarata? Por los corticoides. Este tipo de pacientes toman muchísimo corticoides. Estos tipos son pacientes que toman mucho corticoide vía oral. Este tipo de pacientes son los que hacen las recaídas y tienen que hacer corticoides, ¿sí? Intramusculares. Y este tipo de pacientes son los que desarrollan y hacen catarata y son más frecuentes en pacientes jóvenes, 20, 40 años, donde principalmente se desarrollan en el genital. La subcapsular anterior es un tipo, pero no es la más común, sino la subcapsular posterior es la más común de todas en este tipo de pacientes. Este tipo de uveitis, la uveitis facoanafiláctica, esto se debe a que esta es una inflamación inmunogranulomatosa que se produce a causa del cristalino. En el cristalino honesto facoanafiláctico, el cristalino tiene proteínas. Cuando la cápsula se abre o la cápsula pierde su barrera y comienzan a pasar las proteínas del cristalino al humor acuoso, comienzan a generar una inflamación en el ojo y se llama la uveitis. Y esa uveitis o glaucoma facoanafiláctico provoca ojo rojo, quemosis, que el ojo se hincha, hay una reacción de la cámara anterior, precipitados queráticos, hay un glaucoma por cierre del ángulo y hay sinequias. Las sinequias son estas cuando se va pegando el iris al cristalino o se va pegando el iris a la córnea. En este tipo de casos se van formando también en signos tardíos una membrana ciclítica, son membranas que se forman delante del cristalino y en el iris. Puede haber una hipotonía, después del glaucoma puede haber una hipotonía, se puede comenzar a bajar la presión del ojo del paciente y el paciente se puede ir a una tisis bulbi. Tisis bulbi significa los ojos achichados y pierde no solo la funcionalidad sino la vitalidad de ese ojo. Normalmente en este tipo de casos lo que hay que hacer es la extracción del cristalino en cuanto antes, porque esto es una reacción inflamatoria por las proteínas del cristalino. El glaucoma facolítico, ¿sí? Es una complicación de la catarata madura o hipermadura, que vimos al comienzo, ojo rojo, dolor, reacción en cama anterior, todo lo mismo, el edema. Hay sustancias focales en cama anterior, adheridas a la cápsula, sustancias de qué? Sustancias de las proteínas del cristalino. Aumenta la presión intraocular, hay un ángulo abierto y hay una disminución de la visión en este tipo de pacientes. El tratamiento es controlar la presión, dar corticoides y extraer el cristalino. Acá está el glaucoma producido por las partículas de cristalino, esa es la uveitis facoanafiláctica, ¿sí? La liberación de la corteza cristalina en la cama anterior, hay una obstrucción del trabeculado por aumento de la presión y aparece el glaucoma 10 semanas después. En esto lo que tenemos que saber es lo mismo, hay signos de restos de corteza en cámara anterior, una reacción inflamatoria, el ángulo abierto y hay sustancia cortical presente en cámara anterior. El tratamiento, drogas, y hay que hacer una cirugía, sacar el cristalino, implantar una lente y un tratamiento antiinflamatorio posterior a la cirugía. El glaucoma facomórfico es lo que se produce en las cataratas, en la cual en los pacientes diabéticos aumenta al doble el tamaño cristalino. Este cristalino aumenta muchísimo en la catarata en el sentido antero-posterior, empuja el iris hacia adelante, cierra el ángulo y provoca un bloqueo angular y un aumento súbito de la presión del paciente. Los glaucomas facomórficos, como el nombre te dice, mórfico de la forma del ojo, de la catarata, provoca un glaucoma pupilar, glaucoma secundario de ángulo cerrado, desplazamiento del iris y elevación del humor acuoso en la cámara anterior. Ojo rojo, el paciente tiene una disminución de la visión por la catarata, hay una córnea edematosa, ¿por qué? Por el aumento súbito de la presión de ese paciente, y el ángulo cerrado por goloscopía. El tratamiento, drogas antiglaucomatosas, hay que hacer una iridectomía láser y extracción de la catarata. Como yo le expliqué a ustedes, una cosa, un signo que ustedes pueden ver mucho es que cuando un paciente tiene catarata, puede tener un aumento súbito de la presión, como en este tipo de casos,
y puede ocurrir esto que se llama Glaucomflecken. Glaucomflecken son cuando el iris, el cristalino se va hacia adelante, toca el iris, ese iris se pega por el cristalino y después, por la falta de oxigenación, se van formando pérdidas de las fibras de la transparencia cristalina en forma radial y se forman esto que se llaman los Glaucomflecken, que son opacidades localizadas del cristalino, pero que no afectan la visión del paciente y es provocado por el aumento súbito de la presión intraocular, que hace que el iris se adhiera al cristalino, y también la presión intraocular hace que no llegue la oxigenación, no llegue el metabolismo correcto del cristalino y aumenta la opacificación de determinadas zonas del cristalino y provocan esto que se llama Glaucomflecken. Acá tenemos cataratas asociadas a generaciones oculares. Hay muchas enfermedades oculares que están asociadas dentro de la enfermedad ocular a la aparición de catarata en forma más precoz. Retinitis pigmentosa, la atrofia del iris, la hipotonía crónica, el glaucoma absoluto. En este tipo de casos, la más común de todas es la catarata subcapsular posterior, que puede progresar con el tiempo a una catarata total. Preguntas. Como el nombre te dice, la catarata congénita, para que ustedes sepan, eso en teoría te voy a hablar en otra cosa, pero no pasa nada. La catarata congénita, ya como el nombre te lo dice, ya se desarrolla intrauterina. Normalmente hay una falta de desarrollo de la túnica vasculosa lente, que es la que nutre el cristalino. Ese cristalino no tiene un buen metabolismo y ya automáticamente pierde la transparencia. Se desarrolla el cristalino, pero totalmente ya cataratoso. El chico nace con leucocoria, que puede ser uni o bilateral. Y eso, por ejemplo, es una urgencia que cuanto antes se tiene que hacer una cirugía. Sacar el cristalino y no se le implanta nada dentro del ojo. Después se le dan otro tipo de tratamientos hasta que el niño tenga una suficiente edad para poder implantar un lente dentro del ojo. ¿Por qué no se le implanta el lente dentro del ojo? Porque los niños hacen una reacción inflamatoria muy severa dentro del ojo. Y cualquier cosa que vos le quieras colocar puede hacer una reacción inflamatoria que el chico puede llegar a hacer una uveitis, hacer un glaucoma, y el tamaño de los lentes son, en ojos muy chicos es conveniente esperar para que después, cuando el ojo tenga mayor tamaño, pueda implantar una lente en la posición correcta donde tiene que ir. Si el chico tiene 3 meses, 6 meses, tenemos que tratar de operarlo cuanto antes, porque el chico es el periodo donde el ojo aprende a ver, se llama periodo de plasticidad sensorial. Es el periodo donde el ojo aprende a ver. Si nosotros no le estimulamos a que ese ojo vea, se produce lo que se llama la ambliopía. La ambliopía es la falta de desarrollo de la visión del chico. Y esa ambliopía puede ser una ambliopía profunda. Es decir, el chico puede terminar viendo bulto o definitivamente quedarse ciego. ¿Otra pregunta? ¿El tratamiento quirúrgico siempre suele ser efectivo o...? ¿En qué? ¿En la catarata? Digamos, normalmente hoy una de las cirugías que más se realiza en el mundo es la cirugía catarata. Una de las que más se realiza en todo el mundo. La cirugía catarata hoy, eso nosotros nos hablamos, yo le voy a hablar un poquitito, está la cirugía vieja, que antes se llama intracapsular, que vos abrías la mitad del ojo. Abrías la mitad, toda la parte de arriba del ojo. Y mientras ya no estuve en esa parte de la cirugía, porque eso fue, estamos hablando de 1960, 1950, alguien levantaba un pedacito de la córnea y se entraba con un aparato que era un crío cauterio, que quemaba el cristalino con frío y se pegaba el crío cauterio al cristalino. Y ahí lo arrancabas entero, con sonula, con cápsula, con todo. Después pasó de la intracapsular a la extracapsular. De intracápsula, es decir, cápsula, sonula, todo salía todo afuera. Y el paciente se queda afáquico. Afáquico significa sin lente.
No sé si ustedes llegaron, son jóvenes, pero por ahí todavía hay algún paciente dando vuelta por ahí, que tiene, hay unos pacientes que tienen un lente y después tienen como una lupa en el medio del lente, una lupa gruesísima. Bueno, ese es un paciente que se operó de intracapsular, no se le implantó el lente, se le pone el lente acá afuera. Después viene la extracapsular. La extracapsular es la misma cosa, se abre la parte anterior del ojo, pero ya en vez de abrir 12 milímetros o 13 milímetros, ya se abren 9 milímetros nada más. Y se hace la apertura de la cápsula anterior, que sería la rexis. La rexis es el abrir la cápsula anterior, la bolsa, pero se hacía una rexis grande. Se hace una maniobra que se llama la maniobra del gomero o de la llanta, que se pisa por un lado, el cristalino se levanta, pones una espátula y comenzás a girar en forma de gomero y el cristalino sale de la bolsa. Pones un poquitito de gel por delante y por detrás de la bolsa y entras con una anza, que es como una cucharilla, y sacas el cristalino entero, la catarata entera. Eso se hacía hasta 1990 más o menos. Hoy acá en Paraguay todavía se sigue haciendo muchísimo extracapsular, pero ya en el año 1996 ya llegó la facomulsificación. La facomulsificación es la cirugía de catarata por ultrasonido. Faco, cristalino, ¿sí? Emulsificación significa licuar, romper, ¿sí? La emulsificación de cristalino, bueno, hoy día se hace con anestesia tópica, gotas. Es una cirugía que se hace a través de 2.2 milímetros, es más fina que la punta de la lapicera. A través de salida, hoy se pone una sustancia viscoelástica que es para mantener la forma del ojo, se hace la rexis, ¿sí? Y dentro de la bolsa capsular, dentro de la bolsa, el cristalino se rompe, se fragmenta como pedazos de pizza, y el equipo facomulsificador lo que hace por ultrasonido es romper y licuar la catarata y vas comiendo los pedazos. Queda la bolsa capsular con los restos de corteza y lo entras con otro equipo que se llama irrigación-aspiración y te comes todos los pedazos de la corteza y queda la bolsa totalmente limpia. La cápsula anterior con el centro que no hay cápsula, por donde vos trabajaste, y queda la bolsa totalmente limpia. Vuelves a poner el gel, la sustancia viscoelástica, y ahí implantas la lente dentro del ojo. Esa lente va en el mismo lugar anatómico donde estaba el cristalino, dentro de la bolsa capsular. Esa cirugía, una vez que vos terminás la cirugía, pones un medicamento que se llama Carbachol o Miostat, que es un miótico, cierra la pupila y la lente queda centrada y posicionada en su lugar. Antes se operaba catarata y se ponía cualquier lente, el paciente quedaba con una cola botella, quedaba con astigmatismo, quedaba con miopía, con hipermetropía. Hoy la cirugía de catarata, con el advenimiento de toda la tecnología que hubo, hoy ya hay los lentes intraoculares que se implantan. Hoy hay lentes que yo le voy a operar a un paciente, yo le puedo poner un lente monofocal para que el paciente vea de lejos. Si el paciente tiene astigmatismo, por ejemplo, le puedo poner un lente monofocal tórico. Si un paciente hoy día usa computadora, cocina, yo le puedo poner un lente EDOF, que es un lente monofocal plus, que es un lente que el paciente ve lejos y mediana distancia. El tablero del auto, la computadora. ¿Cómo le puedo implantar un lente multifocal? El paciente ya no usa más lentes, ni para lejos, ni para cerca. Yo le puedo devolver la visión y el paciente dejar usar lentes. Esas cirugías hoy se hacen con anestesia en gota, duran 10 minutos, el mismo día se va a la casa, no sé qué internado sale con el ojo blanco, sin puntos, sin nada. La herida del ojo tiene 2.2 milímetros, se cierra con agua, hidrosutura. Ya no ponemos puntos, ya no cosemos el ojo no sale parchado. Claro, te va a Fundación Visión, tapan el ojo, ponen puntos, porque la mayoría de los pacientes hacen los médicos hacen extracapsular, no todos los médicos hacen facomulsificación. Pero ya cuando trabajas en el privado, ya tenés otro tipo de paciente, la facomulsificación es lo que se hace hoy. Hoy los residentes, digamos, hacen un año extracapsular y después los otros 2 años hacen facomulsificación. ¿Preguntas?
Si el día de mañana alguno quieren ver una cirugía de catarata, están invitados, se pueden ir. Yo opero los jueves, ¿sí? No se pueden ir días a quirófano, pero nosotros tenemos una pantalla 55 pulgadas. Mientras yo estoy operando, se ve todo en la pantalla. Vengan, veamos acá. Acá tengo videos.